Buenas tardes, soy el doctor Pablo Navarro. Hoy voy a grabar un video sobre qué me pasaría a mí como paciente si me contagio del coronavirus, qué puedo esperar, cuál es mi pronóstico, qué va a pasar conmigo. Lo primero que me va a pasar es nada. Voy a estar incubando el virus, voy a durar 2 a 14 días sin saber que lo tengo adentro, yo me siento bien, soy capaz de contagiar a los demás. Si uso mascarilla y me lavo las manos constantemente, voy a contagiar menos personas, pero el virus va a estar multiplicándose y creciendo, por decirlo de alguna forma, dentro de mi cuerpo. Este es un ejemplo de cómo esto puede ocurrir y cómo ocurrió en Alemania. Cada línea corresponde a un paciente. Esta es una paciente de origen chino que fue por motivos de trabajo a una reunión y fue a reuniones el 20 y el 21 de enero. Ahí se reunió con 2 alemanes, coincidió con las reuniones con ellos esos 2 días y eh, ella regresó a Shanghái y hasta que regresó experimentó síntomas. Antes de eso no tuvo ni fiebre, ni mocos, ni tos, ni nada. Entonces nunca estuvo en estas reuniones enfermo. Los 2 alemanes que se contagiaron de ella desarrollaron síntomas varios días después, 3, 4 días después, y fueron confirmados posteriormente. Y 2 personas también del grupo de trabajo que estuvieron en reuniones con esos 2 alemanes iniciales, pero no estuvieron en contacto para nada con la paciente china, también desarrollaron síntomas. Y estas 2 personas estuvieron en contacto con esos 2 primeros enfermos contagiados desde la China eh, sin que ellos tuvieran síntomas. O sea, todos estos 4 contagios bien documentados ocurrieron en pacientes asintomáticos. Lo segundo que me va a pasar es que me enfermo, desarrollo síntomas y debo aislarme hasta de mi familia. Tengo que guardarme largo, en un cuarto aparte, ojalá con un baño aparte, que me lleven la comida, me la dejen en la puerta, yo la recoja, yo mismo hacer de mi cuarto, etc. Puedo tener fiebre, puedo tener tos seca, cansancio, dificultad respiratoria, que es característico del coronavirus, hiposmia, anosmia, o sea que no huelo bien, puede que se me altere el gusto también, y la duración y la gravedad de la enfermedad es variable. Si soy en la mayoría de los pacientes, me voy a enfermar y voy a durar enfermo solo una semana. El 80% de los pacientes tienen fiebre, tos y fatiga al respirar. Bueno, eso es en casi todos los pacientes, pero les dura solo una semana porque es un cuadro de como un resfrío severo, que nada más hay que cuidar. Entonces, los síntomas comunes, tos, fiebre, cansancio, congestión nasal puede ocurrir, dolor de garganta, eso es más de otras enfermedades respiratorias, pero la dificultad respiratoria es fundamental y es algo a lo cual hay que vigilar en todos los pacientes que sospechemos coronavirus. Además, la fiebre es un síntoma clave también. Hay pacientes con coronavirus sin fiebre, pero no es lo usual. Para distinguir entre la rinitis alérgica, el resfriado común y el coronavirus, básicamente hay puntos claves. La tos del coronavirus es seca, las alergias no tienen tos, las alergias pican los ojos, hay trancazón de nariz, pica la nariz y el paciente sabe que tiene eso desde hace tiempo y los síntomas son parecidos. Fiebre, en el resfriado casi nunca hay y casi siempre hay en el coronavirus. Dolor de músculo, eso no va a ser de una alergia, va a ser de, de un resfriado y sobre todo de coronavirus. Síntomas abdominales como diarrea, náuseas son de coronavirus y si hay mucho moco no suele ser de coronavirus, suele ser más o de resfriado o de rinitis o de trancazón nasal, cosas de esas. Entonces, de las personas del 100% que se enferman, la mayoría van a ser jóvenes y sin factores de riesgo y van a tener un buen pronóstico. Entonces, 80% les va a ir muy bien. Más o menos un 20% no les va a ir tan bien y van a desarrollar neumonía. Una enfermedad que desarrolla neumonía en un 20% de los casos es una enfermedad de cuidado. Los pacientes con neumonía van a requerir oxígeno, van a tener disnea o falta de aire y deben de ser muy vigilados muy de cerca. Generalmente, cuando tienen neumonía, son internados. Un 5% de los pacientes se complican un poco más y requieren cuidados intensivos. Tienen lo que se llama estrés respiratorio, que es cuando el pulmón ya se enferma severamente y se llena de un montón de líquido. El intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 es difícil y el paciente está realmente grave y muchas veces ocupan ventilación mecánica.
y un 3%, de acuerdo a una serie de 70,000 casos, que es la más grande publicada, con casos de China, van a morir. Hay un mayor riesgo en grupos de mayor edad y gente hipertensa o cardiópata que tienen, son factores de riesgo. El estado de salud del sistema de cada persona es fundamental, y también la vigorosidad del sistema de salud de cada país y que no se vea saturado también influye en ese porcentaje de muerte. Los países que tienen porcentajes mucho más altos es porque el sistema se ha saturado. Entonces, ¿me voy a quedar en la casa o en el hospital? Bueno, pues el 80% de los pacientes permanecen en su casa, tienen fiebre, tos, malestar general, duran una semana enfermos y se curan. Generalmente duran una semana más recuperándose, desde que se sintieron más mal, duran una semana con fiebre intensa, con algo de ahogo, y una semana más recuperándose, y en 15 días ya se les pueden hacer las pruebas para ver si se pueden ser dados de alta y pasados a ya no tener ninguna vigilancia. Pero 20% de los pacientes deben de ser ingresados al hospital, y uno no ingresa desde el día que se siente enfermo, uno ingresa generalmente 7 días después. Cuando ha estado en la casa y no ha evolucionado bien, ya le está faltando más el aire y mejor que lo vigilen. Algunos de esos pacientes van a terminar en cuidados intensivos. Entonces, el tercer escenario que puede pasar es que me internen. Tengo neumonía, me siento muy enfermo, soy muy infectante, toso mucho y tengo muchos virus ahí, entonces voy a estar aislado, no me van a visitar mi familia, voy a tener mucha tos, mucha fiebre, dificultad respiratoria, va a ser probablemente de las peores semanas de mi vida, y voy a durar más o menos una semana así a la mayoría de personas. Más o menos el 75% va a durar una semana así y se van a recuperar. El 25% van a evolucionar unos días así y van a ir un poquito más mal, y van a requerir ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Recordemos que en esta fase mi cuerpo sigue luchando contra la enfermedad, contra la infección, y hay una reacción inflamatoria en contra del virus. Entonces, lo primero que ocurre, para ir recapitulando, es que duro de 2 a 14 días incubando la enfermedad. Yo desconozco mi estado, y si logro un aislamiento social voy a ayudar a que menos gente se infecte. El siguiente paso es que el día 1 de la enfermedad usted tenga una enfermedad inicial y que tenga síntomas leves o moderados, dura una semana enfermo, o también puede ocurrir que usted se enfermó y nunca se enteró y fue asintomático y no se enteró nunca, y nunca pasó el día 1, o sea, nunca hubo día 1, solo lo incubó, la tuvo, o tal vez se sintió como un resfriadillo y pasó, y nunca se fue a dar el examen de coronavirus y nunca se enteró usted que estuvo con el coronavirus. Al día 7 en promedio, estoy de acuerdo también a un estudio grande en China, el mismo que mencioné hace un rato, pero con una variabilidad entre el cuarto día y el noveno día de evolución, me pongo más mal. Y me diagnostican que tengo neumonía, me hacen una placa, tengo infiltrados, o sea, se me ven blanquillos los pulmones, ocupo oxígeno y por eso me internan. De los que tienen neumonía, que son el 20%, 15%, o sea, 3 de cada 4 pacientes van a resolverla bien. Y entonces van a tener una semana muy enfermos, una semana más de convalecencia, o sea, de que se están recuperando, y luego hacen vida normal. Estamos hablando de que aquí el 80% se curó inicialmente, luego un 15% más resolvió, y nos queda un 5% que no ha resuelto, ¿verdad? Ese 5% se complica un poco más, y alrededor del día 12, de acuerdo al mismo estudio, aunque es variable entre el octavo y el 15 días, hacen el distrés respiratorio. El paciente empieza con un pulmón muy lleno de secreciones, está grave, a veces ocupa ventilación mecánica, y de estos pacientes, la mitad, van a ingresar a cuidados intensivos, se les va a dar todas las medidas para recuperarlos, y más o menos la mitad van a salir adelante y la mitad desgraciadamente van a fallecer. Los que resuelvan van a durar 15 días, 22 días, 3 semanas, un mes. Ya tenemos el caso del primer paciente contagiado tico, que todavía sigue en cuidados intensivos, lleva 22 días y ahí está, y pareciera que va mejor, gracias a Dios. Pero también pareciera que hay un riesgo de que salga, bueno, cualquier paciente que se prolongue podría ser fibrosis pulmonar, no hablemos de ningún caso en específico. Pero también depende del cuidado que reciba y de la reacción inflamatoria del paciente para obtener un resultado final que en promedio se da el día 21. O sea, los pacientes más graves vamos a saber en promedio. Este es un estudio
recuerden que todos los estudios tienen que cortarlos en cierta fecha, analizar los pacientes que hay a ese momento para dar los resultados. Entonces todavía había pacientes que en los estudios seguían intubados, por eso pongo un signo de pregunta acá. En promedio, para el día 21, el paciente o había fallecido o había salido de UCI. Sin embargo, ese promedio varía de 17 a 25 días y probablemente se alargue más porque nuevamente por la rapidez con que salen los datos, todavía no se van a contar acá los pacientes que va a haber que van a durar 2 meses, 3 meses en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, al principio ya dijimos, en la etapa 1, lo que tenemos es el cuerpo, el virus jodiendo, tenemos un curso de la enfermedad de pocos días, la gravedad de la enfermedad, que es esta línea negra, no se va muy arriba, y lo que está es el cuerpo, el virus, destruyendo algunas células del cuerpo, multiplicándose, y hay respuesta contra el virus. Entonces tenemos tos seca, diarrea, malestar general, fiebre. La siguiente etapa es la fase pulmonar, es la etapa 2, llevamos más días de enfermedad, nos pusimos un poquito más graves y me empieza la falta de aire y la disminución del oxígeno en mi sangre. Aquí vemos que ya me empieza a dibujar un triangulito amarillo o naranjadita que me está señalando que ya el virus empieza a dejar de molestar, pero el cuerpo está reaccionando fuertemente contra el virus para eliminarlo. Y esa reacción del virus contra el virus, por un lado lo elimina, pero por otro lado inflama los pulmones. La etapa 3 es la fase donde hay mucha inflamación. Ya el virus tuvo su factor que inició todo esto, pero se generó una reacción inflamatoria del huésped severa que me causó inflamación de los pulmones, que se llenaran totalmente de agua y que el trastorno respiratorio y ventilatorio fuera severo, lo que hemos hablado de estrés respiratorio. Además, esa inflamación me libera sustancias que me bajan la presión arterial y al haber presión arterial baja, el paciente entra en shock, puede que le falle el riñón y puede que le falle el corazón. Como de hecho el tercer paciente que falleció en Costa Rica, se ha dado pocos detalles, pero una persona joven sin factores de riesgo, o sea, esa población también puede morir y falleció finalmente de una insuficiencia renal. O sea, ¿qué pasó con este paciente? Que tenía un sistema inmunitario tan bueno que montó una respuesta contra el virus tan potente que le bajó mucho la presión, hizo que le fallaran los riñones, que se le llenaran los pulmones de agua y el paciente falleció de pura reacción contra el virus. Vean cómo aquí la línea de la gravedad, que es esta que empezó aquí abajo, ya se fue arriba. Son los pacientes más graves y siempre pueden salir, pero tenemos un poco en esta fase, un poco más las probabilidades en contra. Entonces, la fase 4 es, me compliqué, tengo distrés respiratorio, puede ser que necesite entubarme y uno no entuba a las personas despierto porque el paciente imagínense que le meto un tubo por la garganta, etcétera. Entonces me van a dormir para conectarme a un ventilador. Y entonces cuando me van a dormir, me encomiendo porque podría no despertar, podría despertar. Voy a estar grave, pero voy a estar bien vigilado y tengo que tener fe de que todo va a salir bien y que voy a seguir luchando aún estando dormido. Me van a dar medicamentos para mantener la presión arterial bien. Si empeoro me van a sedar y me van a entubar, o sea, no por entrar en cuidados intensivos que ya estoy entubado, puede que nada más me quieran vigilar muy de cerca, me van a poner oxígeno a muy altas concentraciones, probablemente al 100%, y podría ser que cuando resuelva todo, si me va bien, me quede un poquito de afección pulmonar, lo que se llama fibrosis pulmonar. Tengo la mitad de posibilidades de que me complique y salga bien y la mitad de posibilidades de que me complique y no salga bien. Entonces voy a una unidad de cuidados intensivos. Generalmente esto ocurre no el primer día ni el séptimo día, generalmente ocurre en el día 12 de mi enfermedad. Ya llevo casi 2 semanas enfermo y es variable entre 8 y 15 días, de acuerdo a estudios en Seattle, Washington, Estados Unidos, y el estudio grande en China. Las estancias son prolongadas y llega a cuidados intensivos, voy a tener ese problema de estrés respiratorio, los pulmones muy enfermos, podría requerir ventilación mecánica y es porque tengo una respuesta exagerada contra el virus. Más tarde, como el día 15, puedo desarrollar complicaciones cardíacas, renales y circulatorias por este problema de tanta inflamación que me baja la presión arterial. Entonces, en una unidad de cuidados intensivos, me van a monitorear de cerca la oxigenación de mi sangre, mi frecuencia cardíaca, mi ritmo cardíaco, mi ventilación, mi presión arterial y el funcionamiento de mi riñón. Cuando empiece a fallar mi riñón, se van a dar cuenta de inmediato. Me van a brindar un aislamiento del paciente. Vean, este es un cuarto usual de cuidados intensivos. Vean cómo hay una ventana acá, otra ventana acá. Aquí hay un ventilador mecánico. Aquí hay unas
aparatitos que se llaman bombas de infusión que me dan una dosis exacta de medicamentos que me pueden ayudar a mantener la presión arterial. Y aquí hay un monitor de signos vitales que me mantiene monitoreada la presión, además de que hay una cama de esas que son muy caras que le cambian a uno las posiciones y conexiones de oxígeno y todo lo que hay, que solo existe una unidad de cuidados intensivos y es tan caro, por eso cada país tiene poquitas. Y Costa Rica sí está haciendo un esfuerzo para ampliar esa capacidad a lo más que se pueda, o por lo menos tener más ventiladores y más monitores como ya hay en el escenario disponibles esperando a los pacientes. Entonces, si estoy en cuidados intensivos, debo esperar que voy a durar por lo menos una semana, saber que es el recurso más valioso y más limitado de todos los sistemas de salud y que por eso es que tenemos que quedarnos en casa para que no se sobrecargue, que el paciente puede agregar problemas en otros órganos ya fuera de los pulmones que complican su pronóstico y que hay 2 series de pacientes grandes en China y en Seattle, Estados Unidos, que tienen un 50% de éxito en la unidad de cuidados intensivos y puede haber fibrosis residual en algunos pacientes. La mortalidad, me puedo morir, 50% de los pacientes que llegan a la UCI, de ese inicial 5% se van a morir, o sea, como un 3% o algo va a morir. Y vemos que si somos pacientes jóvenes, menores de 50, nuestra tasa de mortalidad es baja. Pero si ya somos mayores de 50, 1.3 de cada 100 se van a morir. Y si somos mayores de 60, 3.6. Si somos mayores de 70, 8. Y si somos mayores de 80, 15 de cada 100 se van a morir. Y si, sin tomar en cuenta la edad, si tengo problemas del corazón, tengo una posible mortalidad del 10%, mientras que si tengo diabetes, 7.3, si tengo una enfermedad respiratoria crónica, 6, y si tengo presión alta, 6. Para no hablar solo de casos de China y mortalidad en China, esta es mortalidad y casos españoles. Es estadística actualizada al 6 de abril, de acuerdo a España, y está dividido por edades. Vemos cómo hay muy pocos los casos de niños y adolescentes enfermos, y ya en el grupo, digamos, las barras azules son la gente que se enfermó, pero que no fueron a hospital. Vean que en la gente más joven, de menos de 29 años, casi nadie fue al hospital. Los verdes son los que se hospitalizaron, pero no tuvieron que llegar a la UCI. Los amarillos son los que llegaron a cuidados intensivos y no se murieron. Y los marrón son los que fueron a cuidados intensivos o fallecieron. Vemos cómo los fallecimientos aparecen a partir de los 50 años y cómo en 80 años es cuando más se da. Hay menos casos, pero se dan más fallecimientos. Y vean también que hay poco cuidado intensivo. Esto es porque ya las unidades están saturadas y hay que escoger si usted mete al de 70 o al de 80. Y desgraciadamente hay que escoger y no hay cama para todos. Por eso es que hay que bajar la curva. Esta es una diapositiva que realmente da optimismo. Si vemos, sí es cierto que arriba habla de las muertes y nadie niega en esta enfermedad que haya muertes. También es cierto que ahí confirman los casos severos, que vemos que más o menos es un poco menos, y los casos sintomáticos un montón. Pero están los asintomáticos, los que nadie ha podido medir todavía. Y vean que esa es la base de la pirámide. Esa raya celestita que está ahí abajo, que dice asymptomatic cases o mild cases en inglés, que es casos leves. Esos son el montón de casos que no se están midiendo y que hacen que realmente la mortalidad real de esta enfermedad sea menor. Porque hay personas, usted no cuenta para calcular mortalidad, los que se murieron entre los casos. Pero si hay casos que no estamos contando porque el paciente no se consideró tan enfermo como para irse a hacer el test, o tal vez llegó a Levi's y le dijeron que no era porque no tenía calentura y solo duró un día enfermo. Entonces, a veces eso nos da esperanza de que tal vez no se muera el 5% de la gente o el 12% como está pasando en Italia en este momento. Entonces ellos hicieron todo un estudio estadístico, que esto es muy teórico, ¿verdad? Y no es algo confirmado, pero ellos en el estudio este de 70,000 pacientes que en ese momento tenían una mortalidad por casos por esta fecha, ahora la mortalidad en China es como del 4%, pero en ese momento era de 2.29%. Si tomaban el cálculo de esta gente que era asintomática y que no había sido considerada, por cierto me lavé las manos, que ya me toqué la cara, pero les lavé hace rato, hace poquito, tenemos una mortalidad del 0.6%.
0.6%, 6,57 habla de 7 muertos por cada 1000 enfermos, pero es mejor que 23 muertos por cada 1000 enfermos. Entonces, hay esperanza de que además la mortalidad no es tan fea como la estamos escuchando y leyendo, y, y lo más probable es que si nos enfermamos vamos a salir adelante, ¿verdad? El paso 5 es, me curé. Más o menos, si no fui a cuidados intensivos, voy a durar una semana en promedio en sentirme mejor. Algunos pocos van a durar más y algunos van a quedar con fibrosis pulmonar, pero más del 95% de los casos, si no saturamos el sistema hospitalario, van a sobrevivir. Es muy importante seguir con el lavado de manos de por vida, saber que tengo inmunidad, salvo que aparezcan mutaciones que todavía no se ha comprobado y que pareciera, esperemos que no aparezcan, y que va a poder tener una vida normal, pero voy a tener una nueva visión del mundo. Creo que todos, nos enfermemos o no, vamos a tener una nueva visión del mundo y hay que reinventar la humanidad, dejar de contaminar tanto, tener cuidado con eso que nos encanta abrazarnos y todo eso, tal vez ya no sea tan adecuado, dejar de saludar con la mano, eso debería ser permanentemente, empezar a usar los codos para saludarse, debería ser educado y saber que esto va a pasar y que vamos a estar mejor cada vez. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, todavía tenemos que hacer caso, tener conciencia, quedarnos en casa. Tenemos una responsabilidad que es una responsabilidad de cada uno para con la sociedad, extremar las medidas de quedarnos en casa si nos sentimos mal, seguir aplanando la curva porque esto tiene consecuencias sociales. La crisis va a pasar y la mayoría, cuando pase la crisis, vamos a seguir acá y vamos a tener una nueva oportunidad para el mundo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de salud, valorar más la vida, valorar menos lo económico y luchar entre todos para salir como sociedad, porque las consecuencias económicas también vienen y nos van a salir muy caras y tenemos que ayudarnos todos para salir adelante y apoyar y recuperarnos, y algunos no estarán acá o no estaremos, pero Dios, si que son creyentes, nos seguirá acompañando y Él sabrá por qué permite, si es que Él permite esas cosas o por qué pasan estas situaciones. Yo solo les pido que compartamos solo información veraz. Todos los artículos, las diapositivas, si vieron, abajo están las citas bibliográficas. Yo no inventé nada. No es mi especialidad el coronavirus, sin embargo, hay pocos intensivistas y infectólogos, entonces los otros médicos nos ha tocado estudiar y hemos estudiado bastante del tema, algunos por lo menos. El video va a estar disponible en mis redes sociales. Les agradezco si lo comparten y si quieren darle like, y todos los comentarios voy a tratar de responderlos hasta donde me entere. El Facebook es Clínica Digestiva Navarro, mi Twitter es DRP Navarro, recién abrí un Instagram de Clínica Digestiva Navarro, todo pegado en minúscula, y tengo canal de YouTube, también Clínica Digestiva Navarro, por ahí está mi correo, y por favor comenten y por favor compartan, ojalá les guste la información. Saludos y nos vemos en un próximo